Bueno, lo que respecta también ahora a otro módulo de textos políticos y sociales 2, el módulo 5, con Montesquieu y el espíritu de las leyes. Uno de los temas más relevantes y más importantes, ¿no? que siguen impregnando la teoría política moderna, que son una de las bases más importantes, ¿no? En términos teóricos, metodológicos, del análisis, ¿no? Del derecho, inclusive. Bueno, vamos a hacer otra vez la dinámica de los ejes a manera de pregunta y respuesta, ¿no? También apoyando un poco ahí al alumno en su estudio y en sus autoevaluaciones que vienen al final de cada unidad. Reiteramos la importancia de que antes de realizar cualquier tipo de evaluación, una guía o que se recurra a este tipo de videos para el estudio, se debe de leer a cabalidad el texto, ¿no? En su totalidad, porque si no vamos a descontextualizar al alumno, las cuestiones conceptuales van a quedar desconectadas y no le va a ayudar en mucho para la presentación de su examen. Bueno, uno, ¿qué es lo que distingue Montesquieu de sus predecesores? ¿No? ¿Qué es una de las cosas que lo distinguen? Bueno, pues introduce en la ciencia política los factores sociales como los elementos que condicionan la política y las leyes, ¿no? Es importante ver cómo es esta diferencia, este contraste entre quienes teorizan, ¿no? Cómo debe de ser el Estado moderno, inclusive el camino hacia el poder, y con Montesquieu vemos el cambio a alguien que teoriza a partir de una realidad y una condición social, los factores sociales, cómo estos realmente condicionan al surgimiento de la política y de las leyes, no al revés. Bueno, dos, las ideas de Montesquieu contribuyeron bueno, uno de los conceptos básicos en ese sentido es al inicio de la Revolución Francesa en el siglo XVIII y la formulación de, bueno, la ley fundamental o constitución que representan el papel importante en las leyes que fueron creadas en los Estados Unidos, ¿no? Aquí es importante, ¿no? Como ver un poco la trayectoria de Montesquieu como considerado uno de los ideólogos de la Revolución Francesa, o por lo menos llevados a consideración en un contexto de finales del siglo XVIII en Francia, ¿no? Tres, ¿qué otro ejemplo evidente ha dado la obra de Montesquieu? Bueno, también aquí es importante señalar que Montesquieu propone lo que es la separación de poderes, ¿no? Y eso es realmente muy, muy importante al momento de contextualizar, ¿no? Hay que leer a Montesquieu con otro tipo de visión. Hay que analizar a Montesquieu como un pionero, ¿no? En la teoría política y en la teoría del Estado. Y cuatro, ¿qué significa la expresión el espíritu de las leyes, no? Pues bueno, precisamente en el sentido más estricto es lo que anima y lo que hace útiles a las leyes, ¿no? El espíritu de las leyes, después lo vamos a encontrar en otros contextos como el espíritu de las constituciones, cuál es el espíritu de cierta constitución, por ejemplo en México la de 1857 y la de 1917, cuáles son los espíritus de esa constitución, pues cuál es el sentido que tiene en un contexto específico esa ley. Precisamente por eso se hacen modificaciones a las leyes, ¿no? Las leyes actuales responden aún a esta época, responden a estas necesidades, ¿no? A necesidades actuales. Por eso hay que contextualizar. En aquel tiempo, pues bueno, respondían a otro tipo de circunstancias y a otro tipo de espíritu, por así decirlo, ¿no? En el concepto en Alemania, por ejemplo, se conoce como Zeitgeist, el espíritu de la época, ¿no? Bueno, cinco, cuando Montesquieu habla del espíritu de las leyes, ¿cuál es su interés? Bueno, el de expresar la ley general más que un cuerpo particular de leyes, ¿no? Expresar el por qué y para qué de una ley general y que después de ahí se desprendan las necesarias, pero principalmente es la general, ¿no? 6. ¿Qué es la ley para Montesquieu? Bueno, es la razón humana en sentido genérico, ¿no? Una ley para Montesquieu va a ser un orden, una lógica meramente humana que va a traer precisamente un ordenamiento, ¿no? Y 7, bueno, ¿cuáles son los diversos factores a los que ha de ajustarse la ley de una nación? Y bueno, son bastantes. Voy a decirlos en manera de lista. Uno, la naturaleza y principios de cada gobierno. Dos, al clima del país. Tres, a la calidad del suelo. Cuatro, a la situación y extensión del país. Cinco,
el género de la vida de sus habitantes, ¿no? Después, al género de la libertad del pueblo, a la religión, a sus inclinaciones, a la riqueza, al comercio y por último, a la idiosincrasia del pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Montesquieu propone que las leyes, pues si bien puedes referenciar de otras naciones, pues hay que responder primero a las necesidades propias de cada nación, porque todas tienen sus divergencias, todas tienen sus contextualizaciones y todas tienen sus diferencias entre sí mismas, ¿no? Inclusive a nivel regional dentro de una nación, ¿no? Entonces tiene que responder directamente a sus facultades, tanto naturales como sociales, ¿no? 8. ¿Qué diferencia hay entre la ley general y las leyes particulares? Bueno, ahí viene una de las preguntas anteriores, ¿no? Que en los exámenes son muy comunes este tipo de preguntas, ¿no? Bueno, la ley general es la misma donde quiera y para todos los hombres, ¿no? Y las leyes particulares son y deben ser donde quiera diferentes. Bueno, es una cuestión ahí un poquito de jugar con los conceptos, pero también podemos traducirlo a que vienen siendo las particularidades, ¿no? Que vienen siendo una ley desmenuzada, una ley más específica, ¿no? Que puede desprenderse de la general, por supuesto. 9. Bueno, si se indaga el criterio que sigue Montesquieu al investigar los tipos de gobierno, encontramos dos cuestiones, ¿no? Primero, ¿no? Según el número de personas que gobiernan, ¿no? Y según su naturaleza y principios. Eso también es importante, ¿no? Muy, muy importante para que lo tengan en consideración. 10. ¿Cuál es la diferencia entre la naturaleza del gobierno y su principio? Ustedes lo van a encontrar ahí, si no es que ya lo encontraron por ahí en el texto y que queda un poco suelta. Bueno, pues son dos cuestiones, ¿no? Primero, la naturaleza es lo que hace ser, es su estructura, ¿no? Y dos, ¿no? Los principios son los que la hacen obrar, ¿no? Las pasiones humanas. Muy importante tener esas categorías. Cuando hablamos ya de Montesquieu en adelante con los demás teóricos, vamos a hablar de categorías. Es muy importante que lo tengamos en consideración. Y bueno, ¿no? Si elaboramos un esquema referente a la división del gobierno según Montesquieu, vamos a encontrar los siguientes, ¿no? Dividido en dos partes, dos rubros importantes, ¿no? Pues el régimen de derecho, ¿no? Que lo encontramos con la democracia, república y monarquía. Y pues los arbitrarios, ¿no? Despotismo, que lo encontramos con un gobierno sin leyes.